Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y yo lo invito a que me acompañe este espacio, estos 60 minutos. Vamos a tener un muy interesante programa hablando sobre cuál es el concepto de enfermedad, qué significa, qué es una enfermedad, cuál es el significado de la enfermedad, sus síntomas y las emociones. Mucho hemos hablado sobre el estrés, nos hemos acostumbrado a ello. De repente nuestras relaciones más estrechas, familiares, íntimas y sexuales conllevan una connotación de agresividad, de violencia. Entonces, el afecto, ¿dónde queda? ¿Qué significa? ¿Cuál es el motor y el potencial que en estos tiempos pudiéramos nosotros considerar como saludable a través de la manifestación del afecto, el miedo y el terror? Bueno, vivimos una sociedad donde estamos en contacto con la muerte, estamos en contacto con la inseguridad, y todo esto va a ocasionar problemas en el cuerpo: hipertensión arterial, trastornos urinarios, enfermedad hemorroidal, enfermedades autoinmunes, diabetes, cefaleas, sobrepeso, enfermedades de la tiroides y así un sinfín de manifestaciones. Hoy vamos a hablar sobre el significado de la enfermedad aquí en Zona Saludable. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Gabriel Sagún, como asistente Alonso Mendoza, en los controles técnicos Omar Machain, ahí el buen capitán Omar, y siempre con una amable y agradable sonrisa, Noemí, atendiendo todas sus amables llamadas. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias, Facebook Zona 3 Noticias y nuestra página web www.zona3.mx, donde usted nos puede ver y escuchar en este momento lo que está pasando en vivo aquí en cabina. Bueno, pues esta mañana tengo el gusto y el privilegio de contar en el programa con la presencia del doctor Eduardo Greco. Es muy vasta y es muy extensa toda su experiencia, pero le voy a comentar un poquito quién es Eduardo Greco. Él es psicólogo y psicoanalista con especialidad en psicopatología y psicosomática, entrenado en el campo de la bioenergética, psicología transpersonal y psicología junguiana. Autor de más de 40 libros y uno de los más destacados maestros internacionales de la terapia floral y uno de los más reconocidos investigadores del tema de la bipolaridad emocional. Está en Guadalajara, tenemos el privilegio, el gusto enorme de que nos visite aquí y bueno, pues para mí es un placer y un privilegio, doctor Greco, tenerlo aquí en el programa. Gracias por su presencia y por su espacio. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Excelente, me parece excelente el tenerlo aquí en el programa. Interesante el programa, interesante el tema. Yo empezaría preguntándole cuál es el significado de la enfermedad. Bueno, en las últimas décadas ha habido una gran revolución acerca del concepto de la enfermedad. En el siglo pasado se pensaba que había ciertas enfermedades, o en general todas las enfermedades carecían de sentido. Debemos en parte a la obra de los psicoanalistas y los psicólogos del siglo pasado que se rescatara la idea de que todas las enfermedades poseen un sentido. Y que a veces cuando ese sentido no puede explicarse de la conciencia, ese sentido hay que buscarlo en otros lugares diferentes a la conciencia, diferentes a la razón. Pero tal vez la revolución más importante que se produjo sobre el sentido de la enfermedad es la que se produjo proveniente de un campo tan diferente a la psicología o a las ciencias humanas como es la física, a través de la teoría del caos. La teoría del caos propone que en esos fenómenos que aparentemente son desordenados, aparentemente no tienen lógica, sin embargo hay un orden y una lógica, un orden implicado, una lógica totalmente diferente. Y además
muestran y demuestran largamente cómo la humanidad avanza y produce su crecimiento de conciencia, su crecimiento espiritual, sus grandes desarrollos, justamente en épocas de desorden, en épocas de crisis. Pareciera ser como que las crisis, como decían los chinos, son una oportunidad, tienen un valor transformador muy importante, de modo tal que podemos mantener la idea de que la enfermedad, desde un punto de vista descriptivo, es un desorden, pero el hecho de que sea un desorden no significa que no entrañe factores transformadores muy significativos y que no tenga una lógica que no es entendible desde la razón ni desde la conciencia, pero que es absolutamente significativa. Bien, una visión más holística, mucho más amplia, que muchas veces en el concepto occidental, en la visión occidental, se limita mucho nada más a ver al cuerpo, ¿no? Totalmente. La idea es pensar que cuerpo y psiquismo son dos caras de una misma moneda, ¿no? Que nosotros la separamos, la dividimos, pero que en realidad es imposible pensar que existen procesos afectivos sin que el cuerpo esté afectado y que existen procesos corporales sin que los afectos estén afectados. Tenemos que volver a la idea de que somos una unidad y que respondemos como totalidad, aunque a veces las manifestaciones aparezcan más significativamente en una esfera, el cuerpo, o más significativamente en el psiquismo, somos una totalidad que respondemos como una unidad cuerpo-afecto. Bien, haciendo alusión a aquel dicho, cuerpo sano en mente sana, y que en estos tiempos retoma la necesidad de que tanto la medicina como la psicología, como ciertas especialidades, veamos al ser humano de una manera mucho más integral y holística, ¿no, doctor? Totalmente. Hace muchos años atrás, asistiendo a una conferencia que pronunció la descubridora de un neurotransmisor, la beta-endorfina, una americana, en Argentina, yo recién estaba saliendo de los pañales universitarios, y vi esa conferencia cuyo tema central era la problemática del HIV. En aquel tiempo estaba comenzando con una explosión de investigación sobre este tema, no se sabía mucho, y esta mujer dijo algo muy muy curioso, era una mujer absolutamente fisiologista, absolutamente organicista, ¿no? Y dijo, a raíz del hecho de que había personas que convivían largo tiempo con otras personas que tenían el HIV y no se habían contagiado, ¿no? Y entonces decía que los virus son como una llave y que las células tienen una cerradura. Y lo que blinda la cerradura para impedir que cualquier virus, penetre y produzca algún daño, es la condición emocional del paciente. De tal manera que a mí me asombró mucho en ese momento, no solamente por el concepto, sino por el hecho de que una persona que proveniendo de un campo tan duro como las neurociencias, dijese algo de esa naturaleza. Y cuando uno comprende que los afectos producen un efecto en el cuerpo, pero que el cuerpo produce un efecto en los afectos, uno entiende que somos una totalidad y que tenemos que comprender a las personas como totalidad. Que no importa que el síntoma desaparezca desde el punto de vista físico, si no erradicamos las causas afectivas que lo provocan, volvemos siempre al mismo punto. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Interesante la entrevista que tengo el día de hoy con el doctor Eduardo Greco, que nos visita aquí en Guadalajara, y después pues vamos a ver qué anda haciendo por acá el doctor Greco y que también nos avise y nos invite a las actividades que va a desarrollar este fin de semana. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. El día de hoy hablando sobre enfermedades, síntomas y emociones. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.